Muy bien, adelante, Fernando. Bueno, Señor, te damos gracias por esta reunión. Bendice a Juan Carlos y sus actividades, a mí mis actividades, a Alejandro y sus actividades, Mirta y sus actividades, y a todos los que después van a ver este video, a los cuales siempre los estamos invitando a participar, a comunicarse, y que sobre todo nosotros el Señor derrame todo su amor, su misericordia, perdone nuestros pecados. Y decimos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. 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 Gracias, Fernando. Muchas gracias. Hola, Juan Carlos, que quería verlos. Y bueno, para todos los que nos escuchan, también les mando un abrazo y les digo que estamos deseosos también de que el que quiera participe de esta reunión y me manda un mail, un celular y yo le mando el link para que pueda participar con gusto. Queremos compartir este momento espiritual con todos los que deseen realmente. Lo que nos interesa es transmitir la voluntad de Dios. Y en especial hoy, que justamente me toca a mí la palabra, vamos a hablar de el hecho de Pentecostés. Y el hecho y el día de Pentecostés comienzan en Hechos 2, versículo 1. Es sencillo de recordar porque es el capítulo 2 de Hechos y el primer versículo. Y quiero señalar que, bueno, esto no es una charla así que yo voy a hacer una exposición o una historia, sino quiero que sea algo participativo donde todos participemos en este encuentro, que sea un encuentro con nosotros y con el Espíritu Santo, que muy bien Fernando oró al Espíritu, porque el Espíritu Santo fue justamente, digamos, el, como en una orquesta, el director de orquesta de Pentecostés, porque fue el que organizó el día de Pentecostés. Y que de alguna manera el Espíritu Santo es el que organiza cada día de nuestra vida espiritual. Por eso es importante que nosotros participemos desde nuestra propia experiencia, ¿no? Eh, y a lo que quiero llegar finalmente es que ese hecho de Pentecostés no es un hecho histórico, es un hecho que ocurre siempre, que va a volver a ocurrir. No es una cosa que quedó en la historia. Justamente por eso es lo que quiero explicar hoy. En principio, bueno, les comento a Juan Carlos y Fernando. Ustedes ya conocen la historia de Pentecostés, lo que pasó como hecho histórico, ¿no? Juan Carlos y Fernando, ¿no? Ustedes lo conocen. Sí. El, Muy bien. el libro de los Hechos. Exactamente. Brevemente es el día en que justamente estaban todos los apóstoles y los hermanos de la iglesia reunidos y en ese día aparece por primera vez el Espíritu Santo. Muy bien. Eh, hacemos un poco de lectura y seguimos. Hechos 2.1, podés leer vos, Juan Carlos, y Hechos 2.2, Fernando, y Hechos 2 y 3, Fernando. Hechos 2.1, Juan Carlos, y Hechos 2 y 3, Fernando. Bueno, el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar.
Ahí termina el versículo. Capítulo 2:2, de pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraba. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Amén. Amén. Bueno, lo primero que observamos es que estaban todos juntos. Ahora, ¿a qué se debe que estaban todos juntos? El día de la ascensión, cuando Jesús parte al cielo, Él les dice, eso lo podemos ver en Hechos 1, del 1 al 5, Él les dice a los hermanos, estén todos reunidos hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, que es justamente este día, el día de Pentecostés. Ya les dejan, les mandan la instrucción de que estén todos juntos y unánimes en un mismo ánimo hasta que venga Pentecostés. Eso lo dice Jesús. Este hecho de Pentecostés es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en realidad ese día en que aparecen las lenguas como de fuego sobre cada cabeza, ese día en realidad nace la iglesia de Cristo. Porque hasta ese momento, aún con la maravilla de la resurrección y la partida al cielo, digamos, eran un grupo religioso, pero el nacimiento de la iglesia es justamente ese día, porque es una iglesia, inclusive podríamos decir, con Cristo en el espíritu, porque antes estaba Cristo presente, pero realmente con Cristo en el espíritu aparece ese día. Y hay 3.000 personas que se convierten. Entonces, ¿y cómo aparece? Como todas las cosas que hace el Señor, cuando hace algo, lo hace de tal forma que realmente deja un sello, deja una marca. Digamos, yo tenía un profesor muy bueno que siempre decía que uno, cuando quiere decir algo que quede en la mente, que quede en la memoria, tiene que hacer un hecho destacado o algo. Por ejemplo, digo, tocar una trompeta, pa, 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 y entonces la gente presta atención, ¿no? Bueno, acá el toque de trompeta, podemos decir, es el hecho de Pentecostés, pero es un hecho inusual completamente, nunca había pasado, ni se volvió a repetir, ¿no? O sea, que lenguas de fuego, imagínense, sobre la cabeza lenguas de fuego que estaban sobre cada uno que estaba. Y no solo eso, que después cada uno hablaba en su propia lengua, fue una cosa inusual totalmente, totalmente. Y realmente viene sobre los discípulos, justamente que estaban todos reunidos. ¿Y qué ocurre? En ese momento el Espíritu Santo los inunda. Por eso el Señor quiere resaltar ese hecho, de que el Espíritu Santo va a tocar a todos los discípulos en ese momento, ¿no? Justamente, el versículo 3 lo leímos, ¿no? Sí. Leímos el 3, muy bien. A ver, entonces, Juan Carlos, lee el 4. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Mire qué fantástico, ¿no? O sea que sin saber otras lenguas, hablaban en lenguas maternas de otras personas que las comprendían y las que hablaban no entendían lo que decían, pero era el espíritu que le daba para que hablaban, ¿no? Entonces, sigue adelante el 5 y el 6. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar, cada uno en su propia lengua. Amén. Lea el 7 y el 8, Fernando. Con gran admiración y estupor decían, ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? Sí. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Amén. Qué increíble, ¿no?
Y el 9, Fernando, el 9. Partos, medos y elamitas, los que habitan en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor. Amén. Y el 11, Juan Carlos, el 11 y el 12. Judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y fíjense que además hablaban, no solamente hablaban en otras lenguas, sino que hablaban un tema, que era la maravilla de Dios. Evidentemente, era toda una obra del Espíritu Santo en cada uno de ellos, ¿no? Y realmente, esto es lo que quiero resaltar. Con esto que nos dice el Señor, que el Espíritu Santo, cuando quiere, puede intervenir en la vida de cualquiera. ¿Me explico? Porque en ese momento Sí. estaban todos unánimes. Pero, digamos, libremente el Espíritu Santo interviene en la vida de esa gente y les da la posibilidad de hablar en otras lenguas, de hacer algo que nunca habían hecho, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes se acuerdan, ahora me estoy acordando del libro de Saúl, de la vida de Saúl, el rey, que fue anterior a David, ¿se acuerdan? Bueno, Saúl era una persona que en un momento dado el Señor lo bendijo por una X circunstancia Saúl se juntó con otro profeta y también profetizó. O sea que Dios le dio profecía a Saúl. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han leído en la Biblia? O sea, esto lo importante es que Dios cuando quiere da de su poder. Puede ser profecía, puede ser lengua, como en este caso, pero o sea que el Espíritu Santo obra libremente en las personas. ¿Y por qué es importante esto? Porque aquellas personas que se acercan a Dios, en algún momento de su vida van a tener un Pentecostés. Eso es lo que quiero señalar. Tal vez es lo más esencial que quiero transmitir. Y por eso también quiero contar con la participación de ustedes y que me cuenten ustedes, vos, Juan Carlos, Fernando, puedo contar el mío también, cómo fue su propio Pentecostés, ¿no? Porque en algún momento el Espíritu Santo obra libremente en el cristiano. Fíjense que algunos eran convertidos ya, o sea que los que vieron este milagro ya eran convertidos, otros no. Pero el Espíritu Santo obra libremente en los que están convertidos y aún en los que se van a convertir. En cada uno. ¿Y por qué es necesario que ocurra esto? ¿Por qué es tan importante? Porque marca que Jesús, el Espíritu Santo, ve el anhelo de la persona de seguirlo, de servirle, y muestra su gracia y su poder. Y es casi imposible seguir a Cristo si no tenemos esa gracia y ese poder en nosotros. Esto es muy importante y yo diría que cada convertido tiene que pensar si tuvo su Pentecostés y buscarlo y pedirle a Dios que le llegue el día para cada uno, su día de Pentecostés. Y algunos que por H o por B, puede ser que su fe se haya apagado o su fe haya decrecido, que también busquen ese Pentecostés para encenderse de nuevo, para buscar la gloria de Dios y para poder relatar, como dice acá, las maravillas de Dios, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo fue tu Pentecostés? La noción de la existencia del Espíritu Santo en mi vida fue un proceso. Este, yo comencé en un periodo de mi vida posterior, muchos años, digamos, de ateísmo, después, bueno, fui la oveja rescatada, pero no formaba parte de la comunidad eclesial y yo en mi trabajo
en la biblioteca estaba la enciclopedia Espasa Calpe en español. Me acuerdo. Un- una enciclopedia que tiene más de 100 volúmenes y cada volumen tiene, no sé, 10 centímetros, 15 de ancho cada, Sí, son enormes. donde se desarrollan los temas con mucha profundidad. Por ejemplo, empieza con la letra A y a la letra A le dedica nada más y nada menos que 50 hojas, 100 páginas. Habla muchas cosas desde cómo se la dibujaba, lo que significa la A como abreviatura, la A en los distintos idiomas, alfa, el alef, bueno, 50 hojas habla, cómo se pone la boca para pronunciar la A. Bien, en esa enciclopedia tan eh, que desarrollaba con tanta profundidad los temas, Voluminoso. sí, comencé a visitar temas que tenían que ver con lo religioso, que también estaban desarrollados con bastante profundidad. Si uno buscaba la palabra pasión, por ejemplo, pasión, que es una palabra laica, sin embargo, después de desarrollar todos los significados, los distintos tipos de pasiones humanas, cómo los distintos autores de obras plásticas pintaban las distintas pasiones humanas, de repente aparecía al final pasión de nuestro Señor Jesucristo y hacía todo un tratado de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y me empezó a interesar, por ejemplo, en la palabra concilio, estaban todos los concilios de la iglesia, desde el uno en Jerusalén hasta estaba el del Vaticano II en un apéndice. Y estaban todas las herejías, y estaban todas las listas de sucesores de Pedro. Y así me fui, digamos, empapando de la historia de los 2000 años de la iglesia, eh, en particular los los concilios del primer milenio, fueron concilios dedicados fundamentalmente a establecer la doctrina, porque cada concilio siempre se ocupaba de clarificar alguna herejía que estaba en marcha, y entonces era necesario ir definiendo el dogma y la fe. O sea, esta fe que nosotros tenemos no fue moldeada en días o en meses o en años. Digamos que el grueso de la fe llevó 1000 años. ¿eh? Definir la divinidad de Cristo, definir la humanidad de Cristo. Bueno, 1000 años llevó. Y cuando vi todas las herejías que había, toda la historia de la iglesia, y ya tenía, a esa altura de mi vida ya tendría 25, 26 años, y ya tenía idea de la fragilidad humana, de toda sociedad humana muy frágil. Son frágiles los países. Fíjense que hay países que han desaparecido de la faz de la tierra, se han modificado. Hay lenguas como el español que tienen apenas 1000 años de antigüedad. La historia del pueblo de Israel tiene mucho más. Es muy difícil sostener la unión de una pareja, la unión de una familia. Y me llamó la atención la unidad de la iglesia en 2000 años. La unidad de hombres y mujeres en torno de una fe común y con una organización ¿eh? este, monárquicamente conducida, con un vértice en la cabeza, a lo largo de 2000 años, el que pasó por guerras, por todo tipo de historias. Qué sé yo, España estuvo invadida 7 siglos por los moros, casi el 80% del territorio. Entonces, eh, hubo un momento que toda esta historia que yo leía y esta experiencia humana, y se, se vislumbró en mi corazón que la unidad que llevaban a cabo todas estas generaciones no era obra humana. Yo dije, esto no es fruto de voluntad humana. No alcanza la voluntad humana para estos 2000 años de historia. Y no sé, apareció como internamente la respuesta de que tenía que haber una acción divina, una presencia divina,
y la asocié con el Espíritu Santo. Yo dije, es el Espíritu Santo el que ha ido guiando a esta comunidad eclesial. Y entonces, bueno, empecé a volcar mi mirada sobre esa iglesia de 2000 años, que desafió herejías, que desafió poderes políticos. En muchos siglos hubo líderes militares que quisieron sojuzgarla, someterla, hasta el mismo Napoleón un día se presentó en el Vaticano y quería imponerle. Y llena de defectos, porque además de la fragilidad humana para mantener la unidad, la fragilidad humana frente a los pecados, frente a la tentación, o sea, hecha por hombres de barro. Yo claramente dije, bueno, acá no, esto es obra, y bueno, nació en mí esa idea del Espíritu Santo, de que estaba el Espíritu Santo sosteniendo esa iglesia en los 2000 años. Ese fue mi descubrimiento, digamos, del Espíritu Santo, a través de lo que se me presentó ante mi alma como una de sus obras, como una de sus presencias. Y, y por eso que mi, mi actitud, digamos, de respeto a la iglesia, más allá de que haya sacerdotes débiles, de que haya sacerdotes pedófilos, lamentablemente, que haya habido apóstatas, que haya habido cleros religiosos, obispos comprometidos con la riqueza, que hayan abandonado. Bueno, más allá de todo eso, y a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, esa cohesión, esa unidad, dos unidades que claramente, de todas las construcciones humanas que ha hecho la humanidad, es la única organización que mantiene unidad organizativa, jerárquica, y unidad de dogma. Creemos todo lo mismo. Eso es muy difícil, mantener la unidad, la disciplina, la obediencia y mantener una fe común. Es muy difícil. Solamente el Espíritu Santo puede lograrlo. Amén, amén. Y concretamente, ¿cómo se manifestó? Porque vos, ahora te voy a contar un poco mi testimonio, un par de testimonios, pero concretamente, ¿cómo se manifestó en tu vida el Pentecostés? O sea, el momento en que vos en algún momento te flasheaste, creo que una vez contaste algo de que estabas en la iglesia y algo pasó que te tocó cuando fuiste, no sé cómo fue, que fuiste. ¿Cuándo fue que el Señor te flasheó? O sea, hizo algo sobrenatural en vos que no sabés ni cómo explicar. Esa es la cuestión. Bueno, no, fue Sí, un un proceso, pero proceso un día de mucho en que tiempo, el de Señor mucho dijo, tiempo. aquí estoy, ese día, ¿cuál fue? Bueno, yo diría que hubo 3 días, 3 oportunidades, pero fue un Bueno, proceso. bueno, Yo era claro, ateo. no, yo entiendo. El Señor primero te prepara. El Señor primero te va, es como vos dijiste, voy conociendo, voy creyendo, voy. Pero hay un momento dado, es como que hay un encuentro con Dios, es como que Dios te abraza o Dios te toca de alguna manera especial. Es el día de la boda, digamos. ¿Cuál fue? Bueno, pero en la vida de todos los cristianos, en algunos como San Pablo hay un momento, Sí, y en otros hay procesos. sí, pero vos una vez me habías contado un día que tuviste una vida. Yo tuve algunos momentos y procesos, sí. Bueno, contame Eh, algún momento. yo a los, sí, yo a los 12 años, más o menos, me aparté de la fe y me parecía como que la ciencia explicaba mejor la realidad y que la religión era un cuentito, digamos, era, era un intento de querer explicar lo misterioso de la vida, del mundo. Este, a ver, esa, ese apartamiento mío de la fe, yo lo explicaba de esa manera y lo expliqué de esa manera durante mucho tiempo. Ahora, ya, digamos, con, con más de 70 años, en realidad el proceso de apartamiento fue algo más que la ciencia que me seducía
como forma más lógica de explicar las cosas. En realidad, ese apartamiento tuvo mucho que ver con la explicación del Génesis y lo que le pasa a Adán. A ver, en algún momento yo sentía como que la existencia de un Dios como que me limitaba, como que no tenía libertades para hacer lo que quería. Muchas personas perciben, por ejemplo, el cumplimiento de los 10 mandamientos como cadenas que lo restringen. Hoy veo a los 10 mandamientos como un manual de instrucciones que ayuda a acercarse a la felicidad, ¿no? Es al revés. Pero bueno, eh, este, entonces es como que en realidad me aparté de la fe porque en realidad es como que me convenía en ese momento no creer en Dios, porque así de esa manera no tenía limitaciones para nada. Bueno, era una sociedad que estaba en ese rumbo también, ¿no? Es decir, Sí, bueno, pero yo en lo personal, porque yo, a mí me había llevado a la iglesia, yo hice la catequesis, recibí la primera comunión, después fui a la congregación mariana, o sea, tuve una formación bastante bueno. interesante y también en ese momento terminé la primaria, empezaba el secundario, un nuevo mundo, pero en mi vida, durante mi vida del secundario yo era ateo, digamos, y era un ateísmo que yo trataba de consolidar. Ya más grande busqué la filosofía materialista, doctrina fuerte para consolidar ese ateísmo. Y, y bueno, y de ese ateísmo no, en No algún te llegaba. momento, y empecé a, digamos, ¿cómo explicarlo? A- como entrar en depresión, digamos. Hasta que llegó un punto que realmente no le encontraba sentido a la vida, no le encontraba, tenía una gran crisis de tipo existencial, una crisis fundamental, y, y el primer salvavidas, digamos, que me tira el Señor fue viajando en un colectivo de la línea 15. Yo viajaba de Santa Fe y Escalabrini Ortiz este, hacia la zona donde está el Museo de Ciencias Naturales. ¿Cómo se Sí, llama ese claro. lugar? Sí, sí. Bueno, Sí. El Parque Centenario. Parque Centenario. Iba hacia ese lugar, iba parado, tomado del caño del medio, y así deprimido, triste, mal, y, y hubo como una explosión, así como la que diría Pentecostés, pero este, lo que, lo que me apareció en mi interior fue como una especie de certeza de que existía un Dios creador. Y fue Apareció de una gran, golpe. De golpe sí, apareció. internamente, sí, como una explosión, sí. Y la certeza de que existía un Dios creador. Y eso fue maravilloso, ¿no? Porque el ateo, en última instancia, tarde o Es temprano, Pentecostés, ¿no? Vino sí, todo. yo, digamos, todo- no asociado el Espíritu Santo, pero sí, Sí, este, adiós. sí, sí con el Dios creador, y fue una felicidad saber que existía un Dios. Recuerdo que en esos días cercanos, bueno, yo pasé, cuando me bajé, iba hacia el hospital, hay en Parque Centenario como un edificio que me parece que pertenece a unas monjas, y es como que al pasar por ahí, un poco empecé a entender la razón de ser de la vida de estas mujeres. Bueno, creen en Dios y bueno, esto es una fuerza superior, una fuerza importante. Y recuerdo, no sé si ese día o el día siguiente, entrar al jardín botánico por la avenida Santa Fe y hay unos grandes árboles, rodeados, y mirar la copa elevada, grandísima, esos árboles y sentir como que eso era algo parecido al paraíso, ¿no? Es una, una situación muy especial. Bueno, y bueno, a partir de ahí se va dando un proceso. Yo voy a terminar, eh, fíjense que esto ocurre en el año 77,
esto fue más o menos por marzo. Esto ocurrió en marzo de 1977. Lamento no acordarme el día, porque si no lo celebraría. Pero a partir de ahí se da un proceso que yo diría llega al año 1983. No, en el año, sí, 82, 83, donde yo vuelvo a una misa, comulgo y siento también otra profundísima felicidad. Había pasado por el sacramento de la reconciliación. Y, y bueno, y después, una vez que me empiezo, digamos, a participar de la vida litúrgica de la iglesia, empieza otro proceso, digamos, de avance. Igual, yo, por ejemplo, me casé por iglesia, no porque lo quisiera, sino porque mi señora me lo pidió. Y cuando nace nuestra primera hija, pido que sea bautizada. Y lo mismo con el hijo varón, pero no tenía vida dentro de la comunidad eclesial, ¿no? Era como la gran mayoría de los católicos, ¿no? Que van cada tanto. Me quedó muy vivo que en aquel año 77, en algún momento, sentí necesidad de hablarle a Dios. Y vino en mi ayuda el que me habían enseñado el Padre Nuestro. Por eso, varias veces a varias catequistas, si se da la ocasión, si se da la oportunidad, les cuento la importancia de enseñar el Padre Nuestro, y es bueno que se sepa de memoria, y no importa cómo va transcurriendo la vida de la persona, es muy posible que en algún momento necesite el Padre Nuestro. Y bueno, ahí también valoré ese trabajo de aquellas catequistas que me habían dado las herramientas para que cuando las necesitara, las tuviera al alcance. Se fueron produciendo muchos hechos que me fueron acercando a la iglesia. Otro hecho importante fue que cuando yo tenía ya 6 hijos, limitaciones económicas, necesitaba algún tipo de ayuda para formarlos, y la existencia del grupo Scout me pareció el medio idóneo para que fueran de campamentos, aprendieran a hacer fogones, aprendieran dentro de un marco de fe. Y es así que yo tengo 5 hijas mujeres. Al varón ya iba Scout, ¿no? Pero el escautismo no existía para las mujeres. Siendo obispo Monseñor Aguer, en la Arquidiócesis de Buenos Aires se habilita el escautismo para niñas, y es así que cuando lo anuncian en la parroquia Santísima Trinidad, que se abría el grupo Scout para niñas, el primer día de inscripción yo me presenté con 4 niñas, 4, que pasaron a tener una dirigente con la cual seguimos en contacto. Actualmente ella es catequista, ¿no? en la parroquia San Isidro Labrador. Ella fue la que condujo a 4 de mis hijas en el grupo Scout, y entonces, bueno, el grupo Scout fue muy bueno porque conocieron muchos lugares geográficos del país, hacían rifas y conseguían fondos para pagarse los viajes. Tanto es así, también lo han percibido, que mi hijo varón, a sus 2 hijos varones en Salta los incorporó al grupo Scout. Y más recientemente, una hija que vive acá en Buenos Aires, a su hijo varón también lo integró un grupo Scout. Aunque ella tiene un tema con la fe, de que está un poquito alejada de la iglesia, igual
lo llevó a un grupo scout laico, no de confesión religiosa, pero lo llevó al grupo scout y eso indica que ella encontró en el grupo scout herramientas importantes para la vida que quiere que su hijo también las tenga, ¿no? Bueno, no sé, eso no me quiero extender, una breve historia, porque yo, fíjate que volver a la vida eclesial después fui asumiendo compromisos, me fui enganchando cada vez más. Ahora participo de algunos grupos, pero fue todo un proceso, no fue de un día para el otro. Así que bueno, no sé Claro. si... Bueno, Juan Carlos, dos cositas. Una, usted como ministro de la Eucaristía, y en ese momento uno que está junto al altar, y que, bueno, yo pienso que debe ser fuerte, ¿no es cierto? Bueno, eh, los, los compañeros del grupo del ministerio decían que yo cuando estaba, por ejemplo, en el templo, en alguna misa o iba al sagrario, me veían como llorando. Este, y, y eso es una situación muy fuerte, ¿no? Eh, digamos, difícil de explicar. Fue triste cuando terminó la tarea, ¿no? Hubo este, una última, digamos, intervención. Yo ya no era ministro de la Eucaristía, sin embargo, cuando uno de mis nietos va a tomar la primera comunión, yo fui como un padre, como un abuelo con los nietos, ¿no? Y resulta que faltaba un ministro de la Eucaristía, me llamaron. Fue una alegría volver. Eh, como ministro de la Eucaristía, puedo decir que yo había sido primero en la Santísima Trinidad, en otra parroquia, visitaba un hogar donde había abuelos a los que no los visitaba nadie, no tenían ninguna visita. Eran de condición humilde y yo realmente allí fue la primera vez que me sentí formando parte de una iglesia que se ocupaba, que cumplía eso de ocuparse de los más pobres. ¿Por qué? Porque estos hombres, estas mujeres que estaban allí, a los que, bueno, en el hogar les daban de comer, pero que no los visitaba nadie, y yo los percibí como más pobres que un chico que pide por la calle, porque el chico que pide por la calle por lo menos se mueve, camina, le dan un sándwich. Estos realmente no tenían nada, y sin embargo, la iglesia, es decir, a mí me encomendaban ir, me controlaban, ¿no? Es decir, había una energía, un tiempo, una dedicación que yo la consideré muy positivamente a favor de la iglesia, frente a otras acciones de la iglesia que a veces son por ahí más cuestionables o no tan claramente de esa manera, ¿no? Eh, fue una experiencia muy linda, sí. Sí, Y el sí, párroco sabe los frutos que puede producir, ¿no? Esa tarea, que hace que vayan rotando cada 2 años y que muchas personas participen de esa actividad. Y, y generalmente los que pasan después siguen integrando otros grupos de la parroquia. Este, sí. fue una situación muy linda, fue una situación muy linda. Este, a ver, Y lo que usted decía de los scouts, sí, hace poco escuché también un tema que había un grupo de chicos entre 10 y 15 años más o menos, sí, y había uno que decía que él tomaba la comunión y iba a misa todos los fines de semana, sí. Entonces los sí, chicos decían, ¿cómo? Y dice, no, en el grupo Scout, una de las actividades era ir a la iglesia y, bueno, ir a la misa y tomar la sí, comunión. Claro, claro. ahí, Sí, eh, sí. este, Sí, todas mis hijas scout iban a la misa y todo. De nada, todos modos, a ver, que
que mantienen, digamos, la fe con participación de la vida eclesial en distintos grados, solamente 2 de mis 5 hijas, ¿no? Hay una que está en un grupo, otra. Después hay otras, a ver, y hay otras 3 hijas que no. Y el varón, digamos, también está con la fe, está un poco distante Cada, como estaba yo. cada cosa a su tiempo. Bueno, Cada cosa a su Fernando, tiempo, claro. claro. Fernando, usted, Bueno, cortito porque los tiempos y no, yo como Juan Carlos creo que fue por procesos, nosotros ah, lo vemos más por procesos, digamos. bueno, Posiblemente en algún retiro que hice, ¿no es ah, cierto? Algunas cosas me han tocado más que otras y sentir, o en grupos de oración, sentir el Espíritu Santo, ¿no es cierto? amén. Creo que Pero como usted mismo decía siempre que se flashean, ¿no? Usted ya que usaba el término yo creo flashear que el flasheo fue, o sea, en varios en momentos. varios momentos. Bien, En varios momentos y es todo un proceso y uno lo amén. ve en el proceso. Bueno, Como también se recomienda, o sea, cuanto más la persona, digamos, eh, tenga posibilidad de ir a una misa, ir a un culto, estar integrado, leer la palabra de Dios, en algún momento el Espíritu Santo, Dios, se va a manifestar. Ahora, si nunca tiene esas actividades, claro, pueda tener este momento, ¿no es cierto?, claro, de Espíritu Santo. Creo que todo, que hay un momento, pero también hay un proceso, ¿no es cierto? amén, Eh, amén. y bueno, Perfecto. Bueno, en muchas gracias. lo imperfecto y de lo que es el hombre humano, ¿no es cierto? Amén. Bueno, aprovecho entonces, les agradezco el testimonio, para contar un poco brevemente una cosita. Justamente me acordé del pastor nuestro, Jorge Mitián, que él pensaba seguir ingeniería. Y una vez estaba cruzando una calle, por lo que contó Juan Carlos, me acordé. Y en ese momento el Señor le dijo que no siguiera ingeniería, sino que se haga pastor. Era joven y recién empezaba el ingreso a la carrera. Entonces, el pastor le dijo, bueno, está bien, déjame terminar el ingreso y después dejo todo y me dedico a pastor. Y efectivamente, terminó el ingreso y después se dedicó a pastor y realmente es, prácticamente hoy día es un apóstol, es uno de los pastores más grandes que tenemos, ¿no? Este, pero ¿cómo se manifiesta eso abruptamente, el espíritu? Como te pasó a vos en el colectivo, Juan Carlos, que el Espíritu Santo abruptamente aparece. Y un poco Pentecostés es eso, es la aparición abrupta de esas lenguas de fuego, y realmente transforman la vida. Empiezan a hablar en otras lenguas, empiezan a manifestar la gloria de Dios. Inclusive Dios les da que hablen de sus maravillas. Fíjense que no solamente hablan en otro idioma, sino que hablan les da el tema también, les da el tema de las maravillas de Dios. O sea que Dios actúa prodigiosamente y con un propósito. Y con un propósito. Siempre actúa el Señor con un propósito, ¿no? Y entonces, justamente después, más adelante, había gente que no entendía en ese momento lo que estaba pasando y Pedro les dice, a todos, porque algunos creían que podía haber algún tipo de confusión o algo. ¿Y por qué no lees el versículo 16, Juan Carlos? 10, 13, 14. Siempre estamos en el mismo capítulo 2. De Sí, hecho, sí, sí. Sí, sí.
15, 16. Sino que es lo que dijo el profeta. Y luego sigue el 17. Léelo. Sucede en los últimos días, dice Dios, y sigue. ¿Sigo? Lee el 17. Bueno, entonces leo 16 y 17. Sino que es lo que dijo el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Amén. Amén. Esto se refiere al profeta Joel Sí, 2.25. Joel 2.25. Ahora, esta profecía hecha por Joel, además, no se olviden lo que yo dije antes, que en Hechos 1, Jesús, ¿qué les dijo antes de partir al cielo? Le dijo, estén todos unidos. Después de haber estado haciendo, porque después de que resucita Jesús, estuvo durante 40 días y 40 noches haciendo milagros, maravillas, y después llega el día de la ascensión, ¿vieron? En Hechos 1 está el día de la ascensión. Pero ¿qué le dice sí, antes? Dice, estén todos unidos hasta que sea derramado sobre ustedes el Espíritu Santo. En el momento que es derramado el Espíritu Santo, nace la iglesia. Y ese día, después lo vamos a ver, se convierte en 3.000 personas en este encuentro de Pentecostés, ¿no? Y en el versículo 19 habla de prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y humo, que también es un poco una profecía para los últimos tiempos. Esta no solamente es del momento, sino de los últimos tiempos. En el 20 habla del sol, tinieblas, la luna en sangre antes del día final, digamos, ¿no? Porque en la palabra hay profecía del último tiempo. Y cuando yo me convertí, todo esto del último tiempo, a mí la verdad que me sonaba un poco lejano, una cosa así como medio incomprensible. Sin embargo, hoy día, uno viendo la realidad que nos rodea, con los problemas que está envuelto el mundo, ¿no? La posibilidad del último tiempo se hace como más real, ¿no? Si uno ve las lamentables guerras que están pasando, los poderes nucleares que se enfrentan, en fin. Sí, Sí, hoy ganó el Premio Nobel de la Paz, una organización japonesa sí, lo vi. Sí, que está, o sea, informa sobre las consecuencias de la guerra nuclear, ¿cierto? Y que no haya más. claro. Bien. Entonces, bueno, justamente, y en el versículo 21, ¿por qué no lees Fernando el 21? Versículo 21, que este es muy importante para que tengamos todos en cuenta. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Amén. O sea, esto es importante para todos. El que invoque el nombre del Señor. Ahora yo pregunto, ¿cómo invocarán si no han creído? Entonces, primero tenemos que creer y después vamos a invocar el nombre del Señor. Y también es nuestra función como iglesia que llevar la palabra, llevar la presencia de Dios para que haya fe en la tierra y invoquen el nombre del Señor, ¿no? Este, eh, entonces, Jesús, como ustedes saben, fallece en la cruz por voluntad de Dios, para salvación de la humanidad, y después lo resucita, ¿ah? Porque obviamente era imposible que fuera retenido el creador de la vida por la muerte, ¿no? Y entonces, eh, en el versículo 26 habla de las profecías, ¿no? ¿Por qué no lo lees, Juan Carlos, el versículo 26?
Y el Por 27, eso, sí, por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que abandonarás mi alma en el Hades, en que no abandonarás no, claro, mi no alma en el dejarás, Hades, no dejarás. sí, sí, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción, Amén, ni amén. permitirás que tu santo experimente la corrupción. Correcto, correcto. Esto me hace acordar de que hay varios cuerpos de santos incorruptos, ¿no? Claro. Eh, Bueno, bueno, justamente en el versículo 28, Fernando, lea el 28. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Amén. Muy bien. El Señor justamente eh, resucita a Cristo. Y Cristo estuvo 40 días y 40 noches haciendo maravillas. Y después, como dice en Hechos 1, es elevado al cielo. Pero ¿qué dice antes de partir? Dice, estén todos unánimes, unidos hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo diría que para cualquier creyente hay un Pentecostés. Porque ¿cuál es el Pentecostés del creyente? El momento que el Espíritu Santo hace eclosión en la vida de la persona. Como Juan Carlos, que iba en un colectivo y el Espíritu Santo lo llenó del gozo para realmente creer que hay una vida espiritual, que hay algo más. Y en cada uno de nosotros también es un proceso, por supuesto, no es una cosa que terminó ahí, pero ese Pentecostés, cada uno de nosotros lo vive, lo va a vivir y justamente marca el nacimiento de la iglesia en ese momento y el nacimiento del cristiano, digamos. O sea, uno en ese momento eh, o vuelve a nacer como cristiano, porque de alguna manera cuando vos eras chico, Juan Carlos, tenías fe, pero después volviste a nacer, es como que recibiste el perdón de Dios, la gracia divina y recuperaste tu fe, ¿no? Eh, y lo importante también es que esta, y acá viene el gran tema, que es una iglesia para todos. O sea, esa es la gran diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. El judaísmo, de alguna manera, es para algunos. En realidad la iglesia esta es para todo aquel que cree que se convierta y que haga la voluntad de Dios. Y que se basa en cuestiones fundamentalmente espirituales, no en cuestiones, digamos, humanas o cuestiones materiales, sino en cuestiones fundamentalmente espirituales. Y bueno, muy bien. Leemos el versículo 34, Fernando. Porque no es David el que subió a los cielos, al contrario, él mismo afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, Y el 35, y el 35 también. hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Amén. O sea que el Señor ya en esa profecía está hablando de su iglesia. Él está formando proféticamente su iglesia, justamente. Y el 36, Juan Carlos, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. amén. Fue hecho Señor y Cristo, que es el Jesús crucificado. Y compungidos, en el 37 dice, dijeron, ¿qué haremos? Y ahora, ¿qué haremos? ¿Y qué le dice Pedro? Le dice,
arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el premio, cuando uno se arrepiente de su pecado, cuando uno justamente tiene su Pentecostés, se arrepiente de su pecado y recibe el don del Espíritu Santo y debe ser bautizado, ¿no? ¿Y qué es el bautismo? El bautismo es la muerte, ¿no? La muerte en el agua simboliza la muerte y justamente al salir del agua sale la nueva criatura, ¿no? Justamente estos días yo le mandé un flyer que escribió, ahora no me acuerdo el nombre, fue un famoso predicador, que ahora lo voy a buscar, que decía que cuando, lo que no sabía cuando me bauticé, que el viejo hombre sabía nadar, así que lo tengo que matar todos los días, decía. O sea, este, realmente es verdad que uno todos los días, de alguna manera, tiene que volver a, a la fe, a volver a los principios fundamentales de la esperanza nuestra. Realmente la conversión es algo continuo, ¿no? Eso lo dijo Martín Lutero, decía, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Martín Lutero. Muy bien. Entonces, a ver, versículo 35 perdón, 39 y 40, Fernando. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que estén lejos, a cuantos el Señor, nuestro Dios, quiere llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio, los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Amén, amén. Y en el 41 dice que se bautizaron ese día 3.000 personas, ¿no? Dice, ahí realmente nace la iglesia y de alguna manera ahí nacemos todos, ¿no? Cuando tenemos nuestro Pentecostés. Pero además, lo más importante es lo que viene ahora. 42, Juan Carlos. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Amén. Acá hay que resaltar que cuando habla de la fracción del pan, me imagino que es la Santa Cena, ¿no? Ellos compartían la Santa Cena. Lo La hacían, Eucaristía para nosotros. la Eucaristía, eh, la Eucaristía lo hacían por las casas, inclusive. No En solamente las en la casas. iglesia, en las casas, claro. Exclusivamente en las casas porque en el templo era el templo judío. Ellos seguían con su práctica judía, pero lo Claro, cristiano lo vivían en la intimidad. exactamente. Entonces, eh, versículo Los 43. judíos en el templo comparten o tienen alguna otra, creo que no, ¿Cómo, cómo? que los judíos en el templo Sí. tienen algún rito así como similar a nosotros de Eucaristía y no, creo que No, no. no, los judíos en el templo, lo que hacía Jesús, leían la escritura, rezaban, cantaban los salmos, tenían su liturgia, este, oraban, no había elementos de cristianismo, digamos, distintivos, ¿no? Por eso el tema, digamos, eucarístico se vivía en las casas, digamos, en la intimidad de los hogares. No lo podían hacer público ni compartir con los que no participaban de esa fe.
Ah, muy bien. Este, El versículo pensemos, sí, 43. Así ya vamos terminando, que queda poco tiempo. leo yo. Sí, vos. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Amén. ¿Y el 44? Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Amén. Acudían al, acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Amén. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Amén. Qué lindo, ¿eh? Que crecía en número, crecía en fe, en afecto, en todo. Qué linda iglesia, ¿no? Esa linda. Y realmente aquí nace la iglesia de Cristo. Por eso es tan importante y por eso yo decía al principio lo de Clarín y las lenguas de fuego, porque quiere decir que esa fue realmente una iglesia, digamos, madura, nace, ¿no? Porque ya Cristo se había formado en la mente de los apóstoles. Los propósitos, el Espíritu Santo, el trabajo de la iglesia ya se había madurado en ellos y realmente nace una nueva iglesia, ¿no? Y nuevas criaturas. Y eso es lo que quiere enfatizar el Señor, ¿no? Y de alguna manera, ese derramamiento del Espíritu Santo también se tiene que producir en todo creyente. En un momento dado, el Espíritu Santo se manifiesta en el creyente y nace un creyente maduro, un creyente que de a poco, lógicamente, se va a ir consolidando, pero que tiene la gracia de Dios que lo acompaña y lo fortalece en todo, ¿no? Porque justamente los milagros los hacía porque estaba el Espíritu Santo con ellos, no porque en ellos hubiera nada especial, sino porque era el Espíritu Santo el que hacía el milagro. Lo mismo el creyente que se convierte, puede hasta hacer milagros, pero ¿quién los hace? Los hace Dios, para justamente clarificar, para que él vea el poder de Dios y crea, para que la iglesia crea y estemos unidos, ¿no? Y además estaban todos unidos, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que Pedro habla del profeta Joel, ¿no? Pero al principio habla de que era todo eso lo que predijo Joel. Pero también no se olviden que eso también lo había predicho Jesús. De alguna manera, el día de Pentecostés lo había profetizado Jesús también. Porque él dijo, estén unidos hasta que venga sobre nosotros, sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Y yo también le diría a aquellos que recién se acercan al Señor, o a aquellos que están en el camino del Señor, y que por hecho por B se hayan enfriado o se hayan apartado, que no se aparten, que esperen unidos a la iglesia, que venga el Espíritu Santo sobre ellos y renueve en ellos la fe. O sea, Dios tiene provisión para todos. Todo el que lo busca no sale de Dios defraudado. Dios, como bien dice, no es un honor de nadie. El poder de Dios es tan grande que si una persona, por cualquier circunstancia, está un poco más friada en la fe, tiene que perseverar, seguir a Cristo, esperar en el Señor y abrirle el corazón a Dios y decirle lo que siente. Y Dios le va a enviar su Pentecostés. Y va a poder realmente hablar de la maravilla de Dios y va a sentir la experiencia del Espíritu Santo. Esa es una experiencia viva, no es una experiencia que pasó ahí en el tiempo y se terminó, no. Y tiene que ser la experiencia nuestra de cada día, de cada mañana, de cada momento. Eso es lo que quiero transmitir. El Pentecostés no terminó.
ni sabemos si empezó todavía, porque, bueno, porque dicen que en los últimos tiempos todos profetizarán. O sea que por ahí viene un derramamiento muchísimo más grande, mucho más tremendo. No, o sea que realmente el Pentecostés es algo tan maravilloso que tenemos que tener toda la fe, todo el entusiasmo y toda la esperanza de que se reanude, que siga, que no se va a detener y que nos va a sorprender a todos, ¿eh? Tenemos que estar expectantes. Dios cuando ve justamente un pueblo expectante como ese, que estaban todos unidos en el aposento alto, orando, buscando al Señor, derrama de su espíritu y hace maravillas. Por eso es algo que no tenemos que perder de vista. Y ese es lo esencial que quiero transmitir. Pentecostés está todavía por ocurrir. Estemos abiertos, estemos sintonizados con el Espíritu Santo y no dejemos de buscar a Dios, de hacer buenas obras, porque te felicito, Juan Carlos, por la obra con los abuelos. Con el amigo Fernando algo hicimos también de eso. Es muy importante las buenas obras porque lo dijo el mismo Jesús, ¿no? En el juicio de las naciones, ¿no? Cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve frío me abrigaste, en fin. Lo que quiere Dios es el amor, ¿no? Estemos expectantes, sigamos haciendo buenas obras, busquemos al Señor y vamos a ver grandes y maravillosos Pentecostés en nuestra vida. En esta vida, por supuesto, en la eterna. Bueno, realmente esto es lo que quería transmitirles. Les agradezco la atención y bueno, estoy abierto si alguno tiene alguna inquietud, quiere comentar algo más o quieren cerrar la reunión como guste. No, yo por mi parte, gracias Alejandro por este tema y bueno, que a todos les haya llegado este tema y a volver a escuchar nuevamente el video. Muy bien, Sí, decimos que es el nacimiento de la iglesia, entre otras cosas porque es la primera vez que son los apóstoles los que van a anunciar a Jesucristo. claro. En Pentecostés además se produjo una transformación muy especial porque ellos estaban reunidos con temor a la persecución. Por eso estaban encerrados con las puertas cerradas y la presencia del Espíritu Santo les quita todo temor y salen abiertamente a anunciar el mensaje cristiano. Y vamos a poner un poco la luz en cómo fue, qué anunciaron estos primeros cristianos en este instante cero de la iglesia. Bueno, lo anuncian obviamente a Jesucristo, anuncian al resucitado, pero lo hacen con 3 pasos. Primero, citan una escritura, una profecía que acredita que Jesucristo es el Mesías esperado, que es lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Esto va a pasar pasa en estos pasajes que leímos y más adelante también. Inician el anuncio, la predicación con una profecía, en este caso fue la de Joel. Después citan algo de la vida de Jesucristo. Hablan de que ustedes lo crucificaron, en fin, mencionan un tema puntual de la vida real de Jesucristo. Y finalmente, la forma en que anuncian lo hacen de tal manera que la gente se siente interpelada. Es interesante ver que Sí, esto de que son interpelados la gente se dice, ¿qué advierte haremos? ¿Qué haremos? cuando dice, ¿qué hemos de hacer? ¿Eh? En el 37, al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Bueno, todas esas comunidades, todas esas personas, no comunidades, todas esas personas que escuchaban por primera vez el mensaje cristiano, van a recibir la profecía que lo acredita Cristo, un aspecto de la vida de Cristo, y luego van a ser interpelados. Y esta interpelación, ¿qué debo hacer?,
que lo pone al que escucha en una actividad activa, de que lo que escucha lo mueve a Una tener que hacer decisión. algo, Tiene que tomar una la decisión. decisión. Esto va a ser la raíz de las persecuciones. Todas estas predicaciones de los apóstoles van a terminar en martirio, van a terminar muchas veces en persecución de San Pablo, porque esa interpelación mueve a la persona a hacer algo, que es adherir o rechazar. Es decir, son movidos a actuar. Claro, pero Bueno, además no solamente estaban interpelados por Pedro, sino también por el Espíritu Santo, que se veían. claro, sí, no, claro, la interpelación proviene de lo alto, usando como instrumento a los apóstoles, que están haciendo el anuncio de este primer mensaje cristiano, que en la teología se le llama querigma, el primer anuncio. ¿Qué es lo que dicen los apóstoles una vez que son puestos en sus cargos? En funciones, cuando son puestos a actuar, a hacer lo que tienen que hacer. Bueno, anuncian a Cristo de esta manera, acreditándolo con las profecías del Antiguo Testamento, mencionando una historia y luego interpelando a quien los escucha, que son movidos a tener que hacer algo. Amén. Muy bien, muy Bueno, interesante. Si alguna vez, sin apuro, querés hablarlo más en extenso como para toda una reunión, bueno, vos velo. Bueno, muy bien. Muy interesante. Te agradezco mucho el resumen un poco del día de hoy y, y, y un poco que nos comentaste lo que le pasa después a los apóstoles, ¿no? Pero como decías vos, perdieron todo temor. Cuando vino el Espíritu Santo, perdieron todo claro. temor y muchos fueron sacrificados para la gloria de Dios. Eh, Pedro que lo había negado, luego, cuando es llamado por el Sanedrín, las autoridades, para que rinda cuenta qué es lo que está enseñando, que se les ha prohibido, él dice: hemos de hacer la voluntad de Dios, no la de los hombres, y se expone a a que le peguen unos latigazos. Fernando Después va a Marcos, ser, como él no cede, sigue con su inconducta, digamos, después van a terminar persiguiéndolo, ¿no? sí. Sí, Pedro muere crucificado, pero pidió hacerlo cabeza abajo porque no era digno. Sí. Bueno, muy bien. Si gustás hacer el cierre, querido Juan Carlos, Bueno, no, sí, a mí me gustaría hacerlo con 3 oraciones, creo que alguna vez lo he hecho, adelante. pero 3 oraciones de 3 santos de la Iglesia Católica. El primero es de Santa Teresa de Ávila, que dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Ahora una oración de San Ignacio de Loyola, la orden del Papa, aunque después se pasó medio al franciscanismo. La oración de San Ignacio de Loyola dice: alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Y finalmente la oración de San Francisco de Asís, ese santo que inspiró el nombre del actual Papa, que dice así: Señor, haz de nosotros un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, que nosotros pongamos el amor. Donde haya discordia, pongamos la unión. Donde haya duda, pongamos la fe. Donde haya error, pongamos la verdad.
Donde haya desesperación, pongamos la esperanza. Donde haya tinieblas, pongamos tu luz. Donde haya tristeza, pongamos alegría. Oh Maestro, que no busquemos tanto ser consolados como consolar, ser comprendidos como comprender, ser amados como amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita la vida eterna. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes. Muy lindas y emotivas las tres oraciones, preciosas. No puedo decir cuál es mejor porque para mí son las tres geniales. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos, y nos Gracias vemos igualmente. el próximo viernes a las 19 horas y aprovechamos a invitar a todos los que nos escuchan que quieran participar el viernes a las 19, con gusto los esperamos. Bueno, buena semana para todos, que Dios los acompañe, que los flashee el Espíritu Santo y que disfruten el Pentecostés de cada día. Y ya saben, va a haber más Pentecostés, más grandes y más maravillosos aún. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Que Dios lo bendiga. Chao, Alejandro. Que Chao, Bueno, Juan Carlos. Dios lo bendiga. yo me despido de un modo trinitario que es en el nombre del Padre, del Hijo y del y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la próxima. Que Jesús los Chao, bendiga. chao, Juan Chao. Carlos. Chao, Alejandro. Chao. Chao. Chao a todos. Adiós. No cierra esto. ¿Qué le pasa? Esto no cierra. No sé qué pasa, pongo finalizar y no sale. Parece, ahí está.